Siento que hay un doble discurso con la cocina peruana. Nos encanta que exista una industria gastronómica boyante e internacional, pero a la hora de la hora preferimos nuestro lomo saltado bien suculento. Hoy, en Cómo somos los peruanos, responderemos la pregunta: ¿somos taipá o somos gourmet? Lo más fácil, te he saltado chaufa, lomo saltado, ¿no? Papa a la huancaína, hasta ahí nomás. Si yo sé cocinar, algo. Los tallarines verdes, que le encanta a mi nieto. Mi plato favorito para cocinar es el lomo saltado. Y también los tallarines verdes con espinaca, albahaca, aquí pecanas, los fideos calutitos, señor fideos tornillos. Mi plato favorito es el arroz con pollo, ¿no? Un arroz con pato y una huancaína. ¿Sabe cómo se hace? En el norte se come muy rico. La frase dice: el Perú es un mendigo sentado sobre un chupe de camarones. Con lo cual se puede ver, en efecto, uno de los instrumentos que ha permitido la unidad en torno a objetivos nacionales y a un orgullo unificado es precisamente la cocina. Sí, la cocina es parte de la identidad peruana desde toda la vida, solo que ahora se ha hecho un boom y todo el mundo le gusta comer. La gastronomía peruana tiene una multiplicidad de expresiones que están siempre a la mano según el perfil de cada comensal. La diversidad, la variedad de productos, de técnicas, nos hacen sentir muy orgullosos de la gastronomía de Perú, de la cocina de Perú. Ayuda mucho que la cocina es algo sumamente cotidiano. Tú no tienes que ir a ningún lado para experimentar la cocina peruana, y más bien a donde quiera que vayas la vas a encontrar. Aprendes a comer en tu casa, y lo que aprendes en tu casa para ti es lo mejor. Definitivamente hay una tendencia a querer siempre más. Y comer rico, siempre mi padre lo dice, comer rico, comer bien, no significa comer bastante. Bueno, evidentemente el turismo ha originado una corriente de cocina gourmet, por así llamarlo, que sin embargo combina muy bien con la cocina popular común y corriente. En realidad no se puede decir que nosotros tengamos una distinción mayor. Para mí el salto se dio cuando tuvimos que llevar la cocina, exportar la cocina, ¿no? Peruana, ¿no? Y teníamos que llevarla como otros países, o sea, hacer presentaciones más bonitas, llevarnos para que nuestro producto se dé a conocer. Lo que se necesita ahora es ampliar la base social de la cocina, ¿no? Entonces, cuando queramos preservar algo, hay que pensar bien en qué cosa es lo que queremos preservar. Quizá hay que preservar esa diversidad, ¿no? Yo tengo una ilusión, que es algún día llevar la gastronomía, la cultura gastronómica de Perú, la riqueza gastronómica del Perú a los colegios, y hacérsela conocer desde niños, a todo peruano. ¿Cuánto ha variado nuestro comportamiento delante de la experiencia gastronómica? ¿Se ha enriquecido nuestra tradición con toda la sofisticación del boom gastronómico o se ha diluido? Estamos con dos expertos para poder conversar de eso. Está con nosotros Isabel Álvarez. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Isabel es historiadora, investigadora gastronómica y propietaria del emblemático señorío de Sulco. Que acaba de cumplir 33 años de vida. ¿30 y? 3 años de vida. 33 años de vida. Y está con nosotros también Matías Illonis, que es propietario y chef del Movistro, y que además ha tenido experiencia trabajando en Estados Unidos, Australia y Chile, me parece. Así es. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen clara la respuesta. En realidad es una pregunta un poco engañosa, porque quizá permita muchas y diversas respuestas. Pero ¿ustedes creen que los peruanos, más allá del boom o incluido el boom gastronómico, somos más taipá, más de comer como nos gusta, más de comida casera? ¿O es verdad que ya nuestra identidad gastronómica cambió y ahora somos sobre todo gourmet? Isabel, claro, ¿qué piensas? A ver, esto es que no hay una sola respuesta. Yo creo que hay realidades que coexisten y que como metáfora y realidad siempre están en torno a la mesa.
O sea, la mesa es la que hace generar una convergencia de diferentes manifestaciones. Evidentemente ha habido un desarrollo de la culinaria como ha habido un desarrollo de la culinaria en toda Latinoamérica. Pero yo creo que el hecho de comer taipá, como dices tú, no tiene por qué ser una cosa realmente negativa, por decir. Tampoco es un aporte, pero es una realidad que coexiste con el hecho de comer bien, de comer con un mayor desarrollo de la cocina. Pero lo que yo sí creo que es importante de todo lo que he escuchado es entender de que la gran cocina peruana no se ha inventado. O sea, la cocina es un proceso colectivo, de muchas manos, de mucha gente, de muchas regiones, muchos procesos históricos. O sea, nadie ha inventado nada. Por favor, no se inventa. Además, nace en las casas, nace en los hogares, nace con la mujer, nace en formas primigenias anteriores. Todo eso es un proceso complejo que se da en el tiempo, donde no lo olviden, las mujeres tienen un rol muy importante. Sin duda, sin duda. Entonces, sobre esa base es que hay un desarrollo tal, y entonces se comienza, incursionan los hombres porque se carga de un valor social la cocina. Entonces el varón aparece como protagónico. No te sientas ofendido. Para nada. Entonces, no, esta manera de decirte, es cierto, ¿no? porque también, digamos, hay un tránsito de roles, ¿no? Claro, los hombres y se complementa, y se cocina. debe complementar, pero siempre con memoria de entender de dónde surge la cocina. Los platos emblemáticos que inclusive debe estar pensando Héctor cuando se le entrevista el propio Raúl Vargas, sí, Héctor Solís, pues claro, Héctor, es el hecho de entender que él está pensando en la cocina de su tierra, que es una cocina regional. O sea, el Perú tiene cocinas que son las cocinas regionales. De hecho, vamos a hablar más adelante de eso porque me interesa también explorar si esta es una experiencia urbana o es efectivamente nacional o se limita a determinados puntos del país. ¿Cuál sería tu primera respuesta, Matías? Yo creo que en nuestra mayoría preferimos las porciones grandes y los precios bajos, pero hay cada vez más una tendencia por saber de dónde vienen las cosas, qué tan variada es nuestra nación y nuestra gastronomía y la nutrición también, ¿no? Yo sí pienso que en los platos de la cocina criolla en las cuales yo corrí, ¿no? entre cocineras chinchanas que me educaron con sabores intensos, hay que evaluar puntos de nutrición y de qué tanto necesitamos a nivel del cuerpo. Pero ¿no? sí dirías que mayoritariamente somos un país que al momento de comer prefiere lo abundante y la sazón. Eso es generacional también. Yo pienso que las generaciones menores preferimos comer más variado, en porciones más pequeñas y divertirnos consumiéndolo, ¿no? Estupendo. Probando, ¿no? Estamos un poco abiertos a eso. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Isabel, también con Matías. Más adelante estará con nosotros Ignacio Medina y por supuesto iremos enriqueciendo la conversación también con todos los puntos de vista. Volvemos aquí en Cómo Somos los Peruanos. Isabel Álvarez y Matías Sillones nos acompañan en esta primera parte del programa. En un programa reciente hablábamos del fútbol y una de las preguntas que le hice a los entrevistados es si el fútbol es la nueva gastronomía, porque la gastronomía ha logrado, no más allá de las polémicas que puede haber despertado, ha logrado que nos sintamos parte de algo, ¿no? O quizás siempre lo fuimos y como que el boom nos abrió los ojos. ¿Ustedes qué piensan al respecto, Isabel, por ejemplo? En primer lugar, creo que hay un escenario de fondo, ¿no? Y es que yo creo que las manifestaciones en el mundo, a partir de todos estos medios de comunicación y estas posibilidades que hay entre real y ficción de poder opinar y hasta cambiar el curso de la historia para irnos lejos, que es, además, no lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores, como Maffesoli, que te dice, surgen las nuevas tribus. O sea, tú te das cuenta de los tatuajes, los peinados, las cosas, son las nuevas formas de comunicación. Yo creo que de una u otra manera el fútbol es una actividad, es una manifestación colectiva, que donde convergen diferentes sectores sociales, generacionales, en fin. Y la cocina también. Y la cocina también. Tú prefieres hablar de cocina más que de gastronomía, ¿no? Sí, y te digo por qué. Porque la cocina involucra más, la gastronomía es un concepto que no tiene más de como concepto como tal, que surge en Europa, no tiene más. No es que estoy en contra, cuidado, pero la cocina involucra más. Es como hablar de comida y hablar de cocina. La comida es lo específico, la cocina es la actitud, la posición, Hablemos de cocina entonces. Para ti la cocina también yo hablo cocina reúne, peruana. ¿No? Pero también, cuidado, no me peleo con el término, que sea gastronomía, no. Yo no me pego a una cosa así, no, ni a hablar. Puedo ser más dinámica de lo que crees, pero el tema es siempre que yo creo que hay que tener memoria. Por eso me parece que el fútbol
fútbol y la cocina tienen esas semejanzas que son expresiones colectivas. Y yo creo que la gente necesita logros. Colectivas, Matías, y también integradoras, ¿no? Son dinámicas integradoras. Hombres, mujeres. Sí, sí y orígenes. no. Yo creo que es un eje que une, ¿no? Es un eje que todos tenemos en común. Todos podemos opinar del ceviche, todos podemos opinar del gol de Guerrero, ¿no? Pero al mismo tiempo es clasista, ¿no? En realidad lo es. ¿Por qué? ¿O con qué ejemplo? Porque los restaurantes no necesariamente son para todos, ¿no? No todos los restaurantes son para todos. Mucha gente me ha criticado en algún momento, no por mi estilo de restaurante, sino por los cocineros en general, ¿no? Desde que hubo el boom, ahora todos, la causa se achicó a 1/3 de lo que era antes, ¿no? Y yo no pienso que sea así. Yo pienso que gracias al boom, no sé si es real o no lo sea, ahora hay más oferta, hay más causas de medio kilo, hay más causas de 250 gramos, hay más opciones, ¿no? Ahora, ya que tocas el tema, pero sí es inevitable advertir que, no sé si por corrientes o por modalidades de hacer cocina, pero sí hubo como una reducción de los platos que por lo menos en el imaginario popular tenían unas dimensiones y unos ingredientes o no, o parte de la nueva cocina no ha supuesto también esa variación. En esa línea, o sea, la manera en la que yo pienso es, yo no espero que un cliente o yo mismo saciemos todas nuestras necesidades fisiológicas de un solo plato. Me encanta comerme un tacu-tacu con lomo saltado y me lo como, pero no vuelvo a comer hasta el almuerzo del día siguiente, porque mi cuerpo no lo tolera, ¿no? Yo sí me preocupo mucho por cómo digiero, cómo me alimento y qué tanto estoy comiendo. Entonces sí me gusta, yo prefiero comerme no un gran tacu-tacu con lomo saltado, sino un poquito y que mi alimentación sea variada. Esa es una preocupación de las nuevas generaciones, Isabel, ¿no? Antes, sí. Yo no sé si necesariamente las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones también come, disculpa la expresión, come también chatarra, la gran mayoría. Sí. Un chico de 8 años puede conocer más un donut que comerse un picarón. Y habría que ver cuál es por decir, o sea que es que todo es relativo, porque yo creo que estamos en una sociedad donde lo único cierto es lo incierto. Y lo único que no cambia es el cambio. El cambio está permanentemente, ni siquiera como un valor, pero que te lo tratan de vender como moda. Pero yo creo que sí es lo que es la compatibilidad que él dice, ¿no? Entre comer bien y comer sano. Y lo que pasa es que en un momento se separó. Comer sano era como comer aburrido y comer rico era abundante. Entonces hay que tratar de conciliar ambas situaciones. Hay que incorporar comer respetuoso también, ¿no? ¿Qué tanto buscamos el mismo ceviche de siempre, ¿no? El mismo ceviche lenguado de Corvina. ¿Por qué no vamos por la pota en vez del pulpo? ¿Por qué no exploramos o explotamos conscientemente? Pero ¿qué gente es la que puede decir eso? Porque tú te vas a un puerto en el norte, te comes un pescado de caballa, pero riquísimo. O sea, ¿por qué? Por lo que pasa es que también eso es interesante, sobre todo porque hay cocineros que creen que el mejor ceviche es el de carne blanca. A mí a veces soy aburrido. Disculpa exagerando. O sea, un lenguado me gusta, pero no me conmueve. Pero te vas a una caletita y un pescadito con espinita hasta que te la sacas del diente, es riquísimo. ¿No será que entonces que cuando hablamos de boom gastronómico o de esta nueva movida gastronómica peruana, estamos refiriéndonos en realidad a un fenómeno más bien elitista, centralista, que no llega a impactar en el gran escenario nacional? No. Podría ser en un momento Me encanta dado, que no estén de acuerdo. Sí. Yo creo que el boom nace desde adentro, de volvernos todos orgullosos de algo en lo que antes no estábamos orgullosos, ¿no? Ese es el mensaje, y que creo que ha sido bien metabolizado, pero la aplicabilidad de ese boom tiene como sus temas bien elitistas. Bueno, yo no sé de cifras, no sé cuántos restaurantes han abierto y cerrado desde que el boom inició, ¿no? Pero sí necesitamos la aprobación extranjera para volvernos orgullosos de algo que siempre tuvimos. Y en base a eso se construye, ¿no? Sí, siempre, yo lo veo en mi restaurante. Un mismo cliente, antes de un artículo en El País, me cuestiona y después del artículo en El País me celebra el mismo plato, ¿no? O sea, el plato no cambió, lo que cambió fue la mirada del comensal. Del mismo comensal. A partir de la influencia del artículo. Extranjero, ¿no? Bueno, ahí hablaremos más adelante con Ignacio, que es un crítico español afincado en el Perú hace muchos
años sobre la importancia de la crítica y la ausencia de crítica. Isabel, cuando tú empiezas a hacer cocina en el Perú, no había crítica. No hay hasta ahora una crítica, digamos, sostenida. Eso te iba a decir. No había crítica y además hacer cocina pero era una aventura incierta. Claro. Que yo la inicio pensando de que sí era posible, porque yo me había recorrido el Perú como socióloga comunicadora y además por mi madre, muchas razones sociales y personal me llevan a hacer restaurantes, pero sí con la convicción, que quede claro, con la convicción de que sí estaba totalmente así llena de emoción y cariño, de que podía ser posible poner en valor la cocina peruana. Me creían loca, que si iba a ser cocina peruana o que si iba a ser solamente menú. Dije, no, yo voy a hacer una cocina peruana que recupere su esencia, su memoria, un espacio sencillo pero bien puesto. Matías decía algo bien interesante, que nosotros estábamos toda la vida delante de un plato, pero hasta que no vino alguien a decirnos, este plato es una maravilla, quizá no nos creíamos del todo el cuento. Pero ¿sabes qué? Pero hemos sido extraños y muy raros, porque en la intimidad, en la familia, celebrábamos la cocina. Pero cuando alguien se casaba por la década de los 70 o 60, imagino, lo que se hacía era cocina internacional. Una cocina que, en una cara de aburrido, para nada te conmovía. Cuando la cocina para que la cocina quede, tiene que conmoverte. Por eso que estos procesos nuevos son cocinas como de novedad. Y la novedad pasa, desgraciadamente. Así sean insumos nuestros. Pero en cambio la cocina que quede es la cocina que la probaste desde chico, que te la daban en tales y cuales condiciones. Entonces, eso es lo que permanece y que forma parte de tu memoria. Sin duda, hay lugares del Perú donde las fiestas familiares no son inseparables de la experiencia culinaria doméstica. Claro, y sin embargo, totalmente. En otras partes del Perú, pienso en las zonas más urbanas, cuando celebramos nuestros cumpleaños o matrimonios, a veces recurrimos a la comida estándar, al buffet internacional. Es raro eso, es extraño. Ahora, ¿ustedes qué dirían respecto de la conducta del peruano promedio respecto del consumo culinario? Es decir, han crecido los restaurantes, pero no sé si hay tantos restaurantes en todo el país como para hablar de una expansión a nivel nacional. Tú, Matías, ¿cómo lo Yo ves? no he estado viajando tanto. Yo, la época en la que más viajé fue gracias al colegio, a los Reyes Rojos. En ese momento comía delicioso lo que fuera que mi colegio me permitía acercarme a. Y yo crecí en Chincha, ¿no? No sé cómo esté reventando el tema por ahí, cómo está en Arequipa, hablábamos hace un rato, sobre cómo las nuevas generaciones de picanteros arequipeños quieren venir a abrir a Lima o irse a abrir al extranjero. Yo creo que las nuevas generaciones hay una dualidad un poco a favor de lo que decías sobre las hamburguesas o los conceptos rápidos, ¿no? Pensamos los millennials que queremos, yo como mayores de los millennials, queremos trascender y queremos impactar y qué sé yo, pero a la hora de la hora estamos consumiendo redes sociales y hamburguesas y no. Sí, digamos, contradictorio. Hay una contradicción ahí entre las nuevas generaciones. Mi pregunta también tenía que ver, Isabel, si por ejemplo la idea de boom gastronómico representa a un comensal de Pucallpa, de Chachapoyas, de Puno. Ellos también, tú dirías que se pueden sentir representados como quizás sí un limeño o un chiclayano cuando se habla de la nueva gastronomía peruana. Sí, pero hay reparos y que tiene que ver, mira, no espero ponerme aburrida, pero si no hay una política de Estado que apoye las cocinas regionales a una serie de niveles, desde la creación de una escuela, que se le dé contenidos locales a esa escuela para que esa cocina se desarrolle, que los organismos del Estado promocionen esas cocinas, va a ser lo mismo. Por ejemplo, Arequipa tiene una buena cocina, pero más allá que tenga buena cocina, está declarado Patrimonio de la Humanidad, qué sé yo, entonces la gente le llega. Cusco ni necesita ni los mira. Y sin embargo, Cusco no tiene desarrollo de su cocina. Mira, yo estaba con la Universidad de San Martín, estamos terminando un estudio de todas las cocinas de los 13 provincias que componen el departamento de Cusco. Eso no se sabe, porque Cusco se limita a su ciudad. Entonces, yo creo que si queremos un desarrollo, tiene que haber un desarrollo como un cuerpo. Todo tiene que estar bien, no solamente la cara, sino el pecho, el corazón, no sé, todo. Igual es la cocina. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que se sume a la mesa Ignacio Medina, crítico gastronómico español. Y bueno, para seguir hablando en esta mesa donde no hay comida sobre cómo somos los peruanos cuando comemos. Volvemos.
Está con nosotros aquí en la mesa Ignacio Medina, que es crítico gastronómico español. Desde hace 5 años firma columnas en El País y que conoce mucho de nuestra tradición culinaria y además de nuestra historia contemporánea. Ignacio, a ver, ya, la pregunta de cajón. ¿Tú sientes que el boom gastronómico peruano traiciona nuestras tradiciones más populares o las ha venido enriqueciendo? Yo creo que las arrincona más que traicionarlas, ¿no? Ajá. En estos momentos estamos en un proceso de ser nuevos ricos, de estar encantados de habernos conocido, y eso significa no hacerse muchas preguntas. Importa más el volumen en muchos casos que el contenido, y sobre todo yo veo una pérdida de identidad. Yo veo una pérdida de identidad en las cocinas, es decir, si vivimos, y sobre todo un centralismo muy marcado. Hablamos de cocina cuando hablamos de Lima. Y Lima es con el Callao, una ciudad de 12, 13 millones de habitantes, en los que apenas, si quitamos los chifas, que tienen cartas enormes, yo no creo que encontremos más de 40, 50 platos a lo largo de la ciudad. Es decir, repetimos de forma sistemática los mismos platos, la misma causa, el mismo ceviche, el mismo tiradito, el mismo caucao, pum, 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 de una forma en la que la cocina se ve limitada. No hay todavía, nos falta un proceso de recuperación histórica de nuestra cocina. La cocina sigue estando escondida en los recetarios familiares, en las casas, en los libros que desarrolla, por ejemplo, la San Martín, a través de Isabel. Y esa cocina tiene que saltar a los restaurantes. No la recuperamos para que la señora cocine de otra manera, no. La recuperamos para que los cocineros tengan bases de trabajo. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Eso es parte del proceso, digamos, que sea primero un fenómeno centralista que luego vaya irradiándose al resto del país? ¿O? Bueno, es consecuencia de cómo ha vivido este país. Ha habido un proceso migratorio del campo a las grandes ciudades y sobre todo a Lima. Y Lima se ha convertido en la gran ciudad, el centro. Yo creo que el 30% de la población del país o el 25% de la población del país está aquí en Lima. Lo que hay también es un proceso de falta de curiosidad. Y creo que en eso la responsabilidad mayor la tienen la mayor parte de los cocineros. No hay curiosidad porque la curiosidad te llevaría a trabajar. A investigar. Nuestros cocineros no están trabajando. ¿Qué tipo de tradiciones hacen una carta el día que abren el restaurante y la mayoría 5 años después siguen con la misma carta, los mismos platos, cada día más deteriorados porque ya no los controlan, porque cada día la cocina se va deteriorando sin que te des cuenta, pierde la perspectiva. Sobre ese punto, por ejemplo, Matías, Isabel, ¿cómo asumen ustedes su responsabilidad de no ser solamente la cara de unos restaurantes, sino eso, ¿no? Potenciales investigadores y rescatistas de tradiciones? ¿Cómo lo manejas tú, Matías? Yo asumo la responsabilidad, no solo la de revalorización y recuperación, no solo de recetas, sino de insumos, ¿no? Y de dar a conocer reemplazos, como en el caso del pulpo y de la pota que hablábamos más temprano. Sí. Pienso que todos tenemos que hacer un esfuerzo, a veces nos cuesta mucho, repercute en el restaurante, y es muy difícil traer cosas nuevas al consumidor limeño, ¿no? El consumidor extranjero está más dispuesto a probar mariscos o cortes o preparaciones que nunca ha probado antes, pero me traje una tapioca de Pucaorquillo, en Iquitos, de la comunidad de la que hablábamos más temprano, una tapioca hecha a mano, espectacular, con sabores que nunca había visto en una tapioca. Hago un plato de desayuno inspirado en una bebida de la comunidad y no vendí ni uno, ¿no? Es muy difícil, lo regalo. Tienes que probar esto, si no te gusta te lo regalo. Entonces hay una responsabilidad, pero ¿cómo lo hacemos sostenible en el tiempo y que la gente lo quiera pagar? Al fin y al cabo somos negocios, ¿no? Isabel, ¿tú estás de acuerdo en lo que decía Ignacio respecto de que las tradiciones están un poco arrinconadas y que este es un fenómeno positivo, pero aún enquistado, digamos, en un par de puntos del país? Es que, como decíamos hace algunos minutos, hay realidades que coexisten, o sea, no hay verdades únicas, o sea, es verdad, o sea, vamos a ver, a mí no me preocuparía mucho, como a diferencia de Ignacio, de que algunos platos que son tan buenos siempre se sigan haciendo, por decir. O sea, una buena causa la puedo comer ahora, el 2020, como el 2024, creo yo, si está bien hecha, si está bien puesta. Porque además es un fenómeno que está en el mundo. Tú te vas y le preguntarías a la cocina tradicional de España, te va a repetir platos que tienen muchísima antigüedad, pero están bien puestos, bien posicionados. O sea, yo creo que la tradición, la cultura, la memoria no puede ser moda, aun cuando también estamos sujetos a ello. O sea, ¿qué de ello potenciar? Ahí ingresarían lo que él señala, lo que tú también dices, de que de repente pueden recuperarse platos que se conocen muy poco. Te pongo un ejemplo hasta ingenuo, una caigua rellena.
Una caigua rellena. Que es bien casera. Una caigua rellena es sabroso, es rico, no tiene tanto carbohidrato, te lo puedes comer si quieres con arroz, bueno, siempre con arroz porque es un plato como más costeño, digamos, o de medio interandino que llega a Lima, por poner un ejemplo. Habrían otros platos mucho más, pero que no están puestos en su significación del escenario de la cocina. Pero yo creo que sí hay que mantener platos que son muy buenos, que identifican el sabor del Perú y las regiones, y también incorporar otros que, como señala, están como olvidados y que deberían ingresar por la puerta principal de la cocina. Es interesante ver también las falencias de un movimiento, ¿no?, de un fenómeno que en general tiene la aprobación de la mayoría de personas. Vamos con algunas estadísticas, algunos datos que me gustaría que ustedes comenten, los vamos a ver destacados en la pantalla. El primero es el siguiente: en enero de este año, la industria gastronómica creció un 4,49% con respecto a enero del 2018. Estamos hablando de 22 meses de un crecimiento más o menos sostenido. Ahora, es un crecimiento que podría ser mucho mayor, quizá. ¿Ustedes... ¿Crecimiento se refiere aquí a restaurantes, al consumo? ¿A qué se refiere? Sí, a la industria gastronómica en general, que tiene que ver con la proliferación de restaurantes y el consumo de parte de la población. Es un crecimiento que está de acuerdo con lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en otros países. Ignacio, tú hace poco firmabas una columna en El País diciendo que algo está pasando en Santiago y no es bueno, en alusión a lo que está pasando en distintas cocinas latinoamericanas. Sí. Santiago, desde mi punto de vista, hace 2 años era un ejemplo de dinamismo culinario y un sitio al que a mí me apetecía ir a comer. En una ciudad a la que me gustaba siempre ir a comer. Y he encontrado un parón grande, unos encantados de habernos conocido. Ya no tenemos que hacer nada, ya hemos llegado, ya hemos conquistado el mundo y ya no tenemos que preocuparnos por nada más. Y eso ha generado un desencanto desde mi punto de vista. Venía de Buenos Aires, donde están viendo una crisis tremenda y, sin embargo, la alta cocina, que es lo que yo he visto, la alta cocina ha crecido dentro de esa crisis, seguramente porque ellos están acostumbrados a manejarse en situaciones extremas, ¿no? Nuestra posición en estos momentos yo la veo muy estática. Tremendamente estático. El sector está creciendo, sí, tiene que crecer. Este país está creciendo también y las nuevas clases medias necesitan sitios donde ir a comer y sobre todo aumenta el consumo. ¿No te parece una noticia necesariamente positiva? Es lo lógico, lo que me parece algo lógico, normal. Creo que forma parte de la normalidad de lo que debemos esperar. Lo triste sería lo contrario. De todas formas, también, si hablamos de cifras, 20,1% de la población vive en estado de pobreza y 32% vive en estado de vulnerabilidad, que significa, según el Banco Mundial, que cobra la familia ingresa entre 777 soles y 1.990 soles al mes. En ese marco, justo en el medio, están los sueldos del sector. En este sector gastronómico del milagro, un camarero, un cocinero recién entrado a un restaurante está cobrando esas cantidades. Es decir, estamos en un sector que vive aupado sobre todo sobre situaciones de inestabilidad económica de sus empleados. Bueno, el siguiente dato, tú has dado algunos ahora importantes, tiene que ver con eso. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. 135.000 empleados, estamos hablando del 5% de la población económicamente activa, trabaja en el rubro de hoteles y restaurantes. Eso parece una buena noticia, pero cuando pensamos en las prácticas laborales que se dan al interior de ciertos restaurantes, hemos tenido también experiencias muy ingratas. ¿Cómo cuidan ustedes eso? Porque cuando hablamos de cómo somos los peruanos cuando comemos, también estamos hablando de cómo somos los peruanos cuando montamos restaurantes y cuando damos trabajo. ¿Cuánto se cuidan de que hay efectivamente...? Y de cómo tratamos al que nos atiende también. También, totalmente, ¿no? Sí. A mí me parece que hay una lo que se ha tocado acá, y eso es bien importante cuando Ignacio señala, y que no lo tengo muy claro, de lo que tú expresas, de que hay un decaimiento en el caso de Chile. ¿A qué te refieres? ¿A que ya no producen más los restaurantes están muy caros, se va poco a la gente? ¿Qué? Porque eso no está claro. A mí me parece importante. Yo, cuando valoro en función de cliente, de restaurante, y lo que valoro que Chile no está igual, hay un crecimiento de la cocina en provincias, por ejemplo. Ha habido un crecimiento tremendo de la oferta culinaria en Santiago, tremendo. Y hay un decaimiento en los últimos años y medio. ¿En la ciudad o en todo? En la ciudad. Lo que yo he visto, he hablado de Santiago, ¿no? Hablo de la alta cocina, sobre todo de Santiago. Una alta cocina estática, con problemas, con platos, con trato al cliente problemático, con platos que no evolucionan, con cocinas que están obligadas a evolucionar porque no son tradicionales y sin embargo están en un nivel, están muy estáticas y realmente no apetecen. Hoy la alta cocina, si no apetece, todavía nosotros vivimos un poco con el cliente cautivo.
la alta cocina limeña vive el cliente que viene de viaje, que viene a Machu Picchu y que tiene la obligación de pasar por Lima hasta que no haya un aeropuerto internacional en Cuzco. El día que pase eso, no sé qué va a pasar de muchos restaurantes. Ahora, sí. Regresando a tu pregunta, yo creo que ese es un problema que viene desde toda la historia de la gastronomía, ¿no? Desde cómo se crean los puestos y rangos en una cocina, el maltrato, el estrés, las horas, los sueldos. Es esa la razón por la cual yo en el restaurante decidí que tenía que crear un concepto que me permitiera darle mejor situación a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y por eso es que nosotros atendemos todo el día, desayuno, almuerzo y cena sin detenernos. Y por eso es que nuestro concepto es un concepto casual. Yo he trabajado mucho tiempo en diferentes estilos de cocinas, hoteles, fine dinings y diferentes, y los niveles de estrés son siempre bien presentes. Nosotros hemos roto por lo menos el estilo de vida, las rotaciones en el restaurante, y la mayoría, me atrevería a decir, trabajamos contentos incluso el estereotipo, digamos, del chef de cocina, ¿no? Es el de un sargento que tiene necesariamente que tener una conducta autoritaria. Pero es que así surge, y así surge. ¿No? Claro, porque tiene hasta una organización media militar. O sea, yo he visto cosas fuertísimas. El problema es que tenemos estructuras en los restaurantes del pasado. Exacto. El problema, y el gran problema de la hostelería peruana es ese. Realmente tenemos estructuras del pasado. No cuidamos la temporalidad del producto. Si tú quieres rentabilizar un negocio o utilizas productos de mercado, es decir, lo que está en ese momento en temporada y por lo tanto es abundante y por lo tanto es barato y de mejor calidad. Sí. Y sobre todo tenemos estructuras sobredimensionadas. Tenemos muchísimos empleados donde en Europa tendríamos la tercera parte. Ahora, mi pregunta siguiente, antes de ir al corte, o quizás la planteo para responderla después, es ¿qué está ocurriendo porque este programa es sobre la identidad? Y mi curiosidad tiene que ver ahora con si vamos a seguir yendo a restaurantes durante los próximos 10 años, si es que estos proliferan no solamente en las zonas urbanas, sino en el resto del país, o cuándo vamos a volver a cocinar, cuándo vamos a regresar a lo que tú decías al inicio, que todo sale de la cocina casera. Me da la impresión que estamos volviendo o no estamos volviendo. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Cómo Somos los Peruanos para seguir hablando de cómo comemos los peruanos. En las estadísticas de los mejores restaurantes del mundo hay presencia peruana. En sexto lugar, Central, restaurante limeño. En décimo lugar, Maido, también restaurante limeño, que repite, entiendo, la clasificación por segundo año consecutivo. Yo tengo 16 años, 17 años, veo esto y digo, yo te quiero poner mi restaurante también, ¿no? Este parece ser un negocio muy lucrativo. Y sin embargo, conversábamos hace un rato de que si queremos mantener la identidad del peruano en el momento de sentarse a comer, también deberíamos pensar en cocinar un poco. ¿Cómo se resuelve ese cuello de botella? ¿Estamos destinados a seguir yendo a restaurantes o tenemos que mirar a la casa y tender la mesa por lo menos? Si me permite, mira, yo creo que has hecho lo primero que dices en este bloque al inicio, cuando hablas de una clasificación. En primer lugar, yo estoy en desacuerdo por principio de ser latina, de ser peruana, de que nos sigan como paradigmáticamente, históricamente se ha hecho, que estemos supeditados a cómo nos mire Europa. Con respeto, pero con una resistencia a aquello. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto pueden saber un belga de la cocina que hay en Huánuco o la cocina que hay en Piura o en el norte? O sea, eso, pero yo sé que eso es parte de la dinámica de la modernidad. Justamente, si Chile antes había y encontraba, por ejemplo, en las observaciones y críticas que hace Ignacio, encontraba una cocina dinámica, es porque estuvo sujeto a la moda. Y desgraciadamente, todo lo que se quiere poner de moda muere en un santiamén, en un suspiro. Entonces, por eso es que después luego los chicos, y como además no hay un conocimiento en la biodiversidad de esos restaurantes de gente joven, al no conocer concienzudamente, pone de moda lo que encuentra y luego eso fenece. En cambio, por ejemplo, en Chile ahora hay toda una tendencia a trabajar las cocinas regionales, las cocinas locales, que ahora es el Ministerio de Cultura, con la Sonia Montesinos al frente, lo trabaja muy bien. ¿Por qué te menciono esto que aparentemente no contesto a lo tuyo? Porque ese es el escenario de fondo. Cuando la cocina se pone de moda, viera, cualquier cosa pasa.
Ajá. Es transitorio, que pasa, que se pone bonito, se cobran alto, ¡prum! Cae. Porque es lógico. No es ni siquiera porque sea de repente, y encima, si no investigas lo suficiente y no creas, se ha hecho de la novedad un valor. Y eso no es un valor necesario. ¿Cómo rompemos esa novedad para recuperar? ¿Cómo rompemos en lo que tú estás señalando con preocupación? O sea, ¿cuándo llamamos la atención para que la gente cocine en casa? ¿Cuánto un cocinero, qué tanto conoce de sus insumos que pone? ¿Qué tanto de la memoria de atrás la pone en la modernidad? ¿Cuándo tiene precios razonables y no te somete a una tanda de degustación de 15 platos que a la cuarta ya no jalas, así sea que sea un bocado? Porque no hay capacidad de degustación. Yo creo todo eso que juega. Sí, sin duda. La modernidad eso nos está condenando esa cosa perversa de que la comida, siendo tan trascendente, pase. ¿Y quién lo impone Europa? Me revelo, pues. Hay una moda. Yo creo, perdóname, que en realidad hay algo básico que hay que entender, que la cocina es una disciplina dinámica, no es estática. Que la cocina un plato no es prisionero el día que nació. Es hijo del día que le toca vivir. No tiene nada que ver las necesidades alimenticias de mi bisabuelo con las mías. Mi bisabuelo trabajaba a mano, picaba carreteras a mano, construía los edificios a mano, trabajaba el campo empujando el arado, claro, y yo lo hago en un tractor con vídeo y con aire acondicionado y con CD para ver películas mientras tanto. Yo necesito otra cosa. Y la cocina va adaptándose va adaptándose al día que vive. No tiene nada que ver un ceviche de tu abuela con el ceviche que comemos hoy. Se hacía con pescados azules, se ponía el limón por la noche, hoy lo hacemos con todo tipo de pescados, lo ponemos en limón en el momento. No tiene nada que ver, adaptamos. El tema es que las cocinas tienen que ser siempre, aunque sean tradicionales, muy dinámicas. No tienen que entender, porque a veces confundimos tradición con atraso. Y tradición con suciedad. Con hacer las mismas cosas que Con hacer las mismas cosas porque se hacían así. Ese lema de se hace así porque siempre se ha hecho así es un lema equivocado. Ahora empezamos a conocer los productos, empezamos a incorporarlos. Este país tiene una deuda tremenda con su despensa. Prácticamente no la encuentras en los mercados y, por supuesto, no la encuentras en los restaurantes. Seguimos trabajando un tomate que se creó en Estados Unidos en los 60 para hacer ketchup y eliminó todas las variedades locales de tomate. No encontramos variedades de papa andina más que 3 o 4 o 5. Y sigue habiendo una ceviche dependencia también. Incluso en relación a los insumos, los mercados, las bioferias hace 3 años eran fuente de inspiración y de color y de variedad, y ahora vas y todos tienen la misma beterraga a lo largo de todo el año, todos tienen los mismos productos. Temporadas. Y parece que además los han traído del mismo camión, ¿no? Sí, todos han venido. Es que es un facilismo de acceder a los productos, como que eso va y todo el mundo lo sigue. Fíjate que tenemos el mismo brécol todo el año. El brécol es un producto de invierno y sin embargo lo tenemos todo el año. Comemos la berenjena, que es un producto de verano, y la comemos todo el año. No, la palta tiene temporada alta y temporada baja, y en la temporada baja es aguachente y no vale nada. Y un restaurante de calidad no debería tener palta en esa temporada. Cuando yo era chico, y solamente lo digo por marcar una referencia, la experiencia de salir a comer era la excepción, ¿no? Y casi siempre se comía en la casa. 40 años más tarde, la excepción es comer en casa. ¿Cuál debería ser el balance de eso para no estar sujetos a la moda del consumo restaurantil y tampoco olvidarnos de... Está la cocina de cada día y la cocina del día festivo, el día que se cocina de otra manera, ¿no? Pero es la recuperación del tejido social también. Las cocinas empiezan siendo populares, muy elementales, pocos ingredientes y puntos de cocción los justos para poder comerlos, sobre todo en una zona como la costa, que es desierto y que no tiene combustible. Y luego pasa a las casas acomodadas, y en las casas acomodadas hay plata, hay empleadas, hay tiempo, se añaden ingredientes, se ajustan los puntos de cocción, se refinan las recetas. Y normalmente pasaba a los restaurantes. Y en este país, un trasunto trágico, que fue un gobierno, un señor que se llamaba García, el primer gobierno, que acabó con las clases medias, y llevó la cocina a pasar de la popular a los restaurantes, sin hacerse preguntas. Y en estos momentos la necesidad vital de la cocina peruana es recuperar ese recetario que está en las casas, tradicional, elaborado, sofisticado, que ha pasado ya en Arequipa con las picanterías. Sin que eso quiera decir que le demos la espalda a los buenos restaurantes que hagan bien su trabajo. No, claro, pero tienen que hacer bien su trabajo, es cambiar, es adaptarse a las temporadas, no es servir lenguado todo el año. Cuando tú sirves lenguado todo el año, toda la época de recolección del lenguado, el lenguado pierde la grasa, pierde el sabor, pierde la textura. Lo que quiere decir que estás defraudando primero
al cliente, no le estás dando calidad y en segundo lugar estás atacando una especie en el momento de reproducción, que es cuando tenías que cuidarla. Es interesante, sí, Matías. Hay un nuevo punto a considerar, que es que las temporadas están cambiando, ¿no? Esta última temporada de higos, que también suele ser en verano, comenzó tardísima, duró menos tiempo, fue muy extraña. Las temporadas de lluvias en Chachapoyas ya no son estándar, digamos, ¿no? En las temporadas de erizos en el sur de Lima cambian, ¿no? Entonces hay que saber también adaptarnos al momento en el que vivimos y sí, alimentarnos lo más colorido y con lo que mayor encontremos. Venía pensando que a todos nos gusta comer, a todos los peruanos nos gusta comer, pero no a todos los peruanos nos gusta discutir de estas cosas, ni cocinar tampoco, ¿no? Porque siempre el tema de la cocina está ausente, como decíamos hace minutos. Sí. El tema de la cocina como conocimiento está ausente en la... Lo decía Héctor Solís, algo que tú también has predicado mucho tiempo, ¿no? Mira, la cocina siempre ha sido la cenicienta de la cultura en el mundo. Siempre ha estado ausente, o sea, sobre algo tan elemental nunca nos hemos puesto a reflexionar quiénes somos a través de nuestra cocina, qué somos, qué queremos ser, qué no queremos ser, qué tenemos que conocer y valorar. Lo damos como dado. ¿Y quiénes somos, Isabel? ¿Perdón? Si nos miramos a través de los platos que comemos, ¿quiénes dirías que somos los peruanos? Pregunta tan difícil. Wow. Sí, por suerte te tocó a ti. Sí, ay, qué malo. Mira, todo buenito. No, todos van a responder. Pero tú tienes la experiencia. No, el sentir, diría yo. Sí, la experiencia, pero el sentir. Mira, si fuera un espejo el plato, digamos, ¿qué reflejo te está devolviendo hoy? Qué riqueza que tenemos. Y me llenaría de orgullo, pero también me llenaría de una alta, te juro, no hago demagogia, como que además creo que mi vida lo dice, de una alta responsabilidad de poner en valor las regiones. Yo he estado en lugares donde alguna vez allí lo vi, que lo había puesto Gastón el día de su evento. Yo he estado en lugares donde creo que he comprado mira, aunque mi mamá me decía que está segura, le decía, la mejor sopa que he probado en mi vida la tomé a 5.000 metros de altitud en Puno, donde un campesino que criaba alpacas viviendo solo me sacó una sopa de... Ay, yo sentí mirando esas... No, demasiado, porque es todo el entorno. Poner en valor las regiones, digamos. Las regiones, podría ser una regional, no, es que tiene que ser. Si no hay regiones bien constituidas, bien en su lugar, vamos a lo que señalamos acá, el centralismo de Lima. Cree que el ceviche es todo el Perú. El ceviche es importante, de seguro que sí, pero no es el único, ni el más importante, ni el menos importante. Nos quedamos con eso, Isabel. Matías, a ver tú. La pregunta difícil. Creo que todos caemos en el mismo juego, ¿no? De la biodiversidad. Y nos jactamos de ello, pero no lo exploramos al mismo tiempo. Esta dualidad que vivimos... No me atrevería a decir ni siquiera los millennials, todos los peruanos, ¿no? Que estamos cercanos al mundo de los restaurantes. Creo que es diversidad no solo en insumos, sino en sabores y en colores y en texturas y tenemos que abrazarlas, ¿no? Recuperación entonces de las regiones, tener en cuenta el tema de la biodiversidad. Tú... Ignacio, cambiando de tercio. Desde fuera, pero también desde dentro. Porque no, desde dentro. Yo soy más peruano que el chuño ya. Que el chuño. El chuño, imagínate las papas. Pero de hecho que hay pocas papas nativas, no seas cruel, hay miles de variedades de papas pero nativas. Los mercados no lo están y me encantaría encontrarlos. Claro. Sobre todo saber para qué vale cada uno. ¿Cómo somos los peruanos vistos a través de los platos que comemos? Los peruanos son como... Yo siempre reproduzco diálogos de taxista. Si es español, ¿no? Sí, qué suerte tiene de vivir en Perú. ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. Es decir, ese orgullo que tenemos tan grande por nuestra cocina, que ha despertado la cocina en nosotros, que ha convertido la bandera en algo tangible para el peruano, porque no sucedía antes. Cuando esto sucedió, el peruano soñaba cada noche con despertarse en Miami. Realmente lleva todavía distorsiones. Yo siento una tremenda envidia con la diversidad que tiene en su despensa. Siento una tremenda pena por no encontrarla en el plato, en los mercados sobre todo. Siento una gran envidia por la variedad de cocinas, aunque en España también la tenemos, pero una gran variedad. Y sin embargo siento una pena tremenda por no encontrarla en los restaurantes, salvo en casos muy, muy puntuales, ¿no? En realidad, lo bueno, lo fascinante, es que casi todo está por hacer. Tenemos un futuro muy próspero y muy grande con la cocina, pero tenemos que ser capaces de entenderla y ser autocríticos también y entender cuál es el debate que tenemos que llevar adelante. Me quedo con esa idea, Ignacio, casi todo está por hacer. Uno pensaría más bien que el boom está en declive, que ya pasó el mejor momento. Mientras haya discusión y mientras haya gente talentosa, por supuesto, todo está por hacer. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias. Nos volvemos a ver en un ratito con lo último del programa.
Bueno, mi conclusión es que podemos convivir perfectamente con nuestras tradiciones taipá y también con la sofisticación de la cultura gourmet. Pero eso sí, hay que defender la variedad y hay que escapar del centralismo. Y por favor, no pidan solo ceviche cuando vayan a un restaurante. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.